Yo les voy a hablar sobre el testamento. ¿Qué es el testamento? En el Código Civil del Estado de Jalisco, en el artículo 2666, nos dice que el testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, libre y solemne por medio del cual una persona física capaz para ello dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte o realizar reconocimiento de su hijo. ¿Cuáles son los tipos de testamentos reconocidos en el Código Civil de Jalisco? El artículo 2829 nos dice que hay cuatro tipos de testamentos. El uno es el testamento público abierto. Este tipo de testamento se otorga ante un notario público y testigos competentes. El 2 es el testamento público cerrado. En este caso, el testador presenta su declaración de voluntad escrita y sellada al notario público, quien la recibe y la conserva cerrada. El testamento se abrirá después del fallecimiento del testador y ante la presencia de los testigos competentes. El número 3 dice que es un testamento hológrafo. Este tipo de testamento es escrito en su totalidad y firmado de puño y letra por el testador. No requiere intervención notarial ni de testigos. Sin embargo, debe cumplir con ciertos requisitos legales para ser válido, como ser datado y estar íntegramente escrito y firmado por el testador. Y el número 4 es el testamento militar o marino, algo así leí. Se trata de un testamento especial otorgado por militares en servicio activo durante campaña o comisión y se dirige por normas especiales según las leyes militares aplicables. ¿Qué requisitos debe cumplir un testador según el Código Civil de Jalisco? El artículo 2675 nos dice que en todo testamento el testador debe expresar cuando lo hubiere los siguientes datos: sus generales, documento con que se identifica los nombres completos de sus progenitores, el de sus hijos, el de los matrimonios contraídos, bajo qué régimen y en su caso si vive en concubinato. ¿Cuáles son las formalidades para la forma del testamento en Jalisco? Para el testamento público abierto, el artículo 39, fracción 1, nos dice que el testamento público abierto debe ser otorgado ante notarios y testigos competentes. Establece que el notario redactará el testamento en presencia del testador y los testigos. Para el testamento público cerrado, el artículo 2848 mencionado también aplica al testamento público cerrado, ya que también debe ser otorgado ante notario y testigos competentes. Establece que el testamento cerrado será protocolizado por el notario con la intervención de dos testigos, quienes deberán firmar el calce del acta. Para el testamento hológrafo, el artículo 2873 establece que el testamento hológrafo debe estar escrito, fechado y firmado de puño y letra por el testador. Establece que el testamento hológrafo podrá ser presentado para su protocolización por quien lo tenga en su poder después del fallecimiento del testador. ¿Cuál es la diferencia entre un testamento público abierto y un testamento público cerrado según el Código Civil de Jalisco? Bueno, el testamento público abierto se otorga ante un notario público y testigos competentes. El testador declara verbalmente su voluntad ante el notario y los testigos. El notario redacta el testamento con presencia del testador y los testigos, reflejando la voluntad expresada verbalmente. Todos los participantes, incluido el testador, el notario y los testigos, firman el testamento en el momento de su otorgamiento. En el testamento público cerrado, el testador presenta su declaración de voluntad escrita y sellada al notario público. El notario recibe y conserva el testamento cerrado sin conocer su contenido. Después del fallecimiento del testador, el notario abrirá el testamento en presencia de los testigos competentes. Los testigos atestiguarán la apertura y el contenido del testamento en el momento de su ejecución, sin haber conocido previamente su contenido. ¿Quién no puede ser testigo del testamento? El artículo 2832 nos dice que no pueden ser testigos del testamento los empleados, colaboradores, dependientes económicos del notario, así como quienes tengan el carácter de notario titular, suplente o asociado a la misma notaría, los menores de edad, los que no estén en su sano juicio, ciegos, sordos, mudos, los que no entiendan el idioma, los herederos o legatarios.
¿Cuándo se requerirán de testigos en el testamento público abierto? Bueno, el artículo 2842 nos dice que se requieren de 2 testigos cuando el testador sea menor de edad, el testador no sepa leer ni escribir, el testador sea sordo, mudo o ciego, el notario no conozca al testador ni haya base suficiente para su plena identificación. ¿Cuál es la capacidad requerida para testar en Jalisco según el Código Civil? El artículo 2676 nos dice que pueden testar todos aquellos a los que la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este dicho. Y en el 2677 están incapacitados para testar los menores de 17 años de edad, los que habitualmente o accidentalmente no sufren de su cabal juicio, perdón. ¿Quién es el albacea? El albacea es aquella persona designada por el testador en el testamento y será responsable de hacer cumplir la última voluntad del testador. Es el representante de la sucesión, el ejecutor y defensor del testamento según sea el caso. ¿Qué pasa si no hay albacea nombrado? El artículo 2991 nos dice, no habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos puede, si no ha sido instituido heredero de bienes determinados, reclamar la totalidad de la herencia que le corresponda juntamente con otros, sin que el demandado pueda oponer la excepción de que la herencia no le pertenece por entero. La herencia legítima se abre cuando, bueno, el artículo 2908 nos dice que se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. El testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. El heredero muere antes de que el testador repudie la herencia o es incapaz de heredar. ¿Quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima? El artículo 2911 nos dice que tienen derecho a heredar los descendientes, cónyuges, ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado, y la concubina o el concubinario, y a falla de los anteriores, la beneficia pública. ¿Qué pasa si un heredero fallece antes que el testador? El heredero por testamento que muera antes que el testador no transmitirá ningún derecho a sus herederos. La herencia pertenece a los herederos legítimos del testador a menos que éste haya dispuesto otra cosa. ¿Puede el testador o autor de la herencia poner condiciones en el testamento? Sí. Es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes. ¿El heredero puede rechazar la herencia? Sí. Puede rechazar la herencia la repudiación de la herencia en la declaración de la voluntad expresa mediante escrito ante el juez o instrumento público otorgado ante un notario público. ¿Cuándo se hará nulo el testamento? El artículo 2815 nos dice que el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus parientes. Pueden caducar los testamentos. Caducan las disposiciones contenidas en los testamentos. Si el heredero muere antes que el testador o antes que se cumpla la condición de que dependa la herencia. Si el heredero se hace incapaz de recibir la herencia. ¿Y qué es la apertura de la herencia? Cuando muere el autor de la herencia, los familiares o las personas que consideren que tienen derecho a heredar se presentan ante el juez competente o ante el notario público a iniciar el procedimiento sucesorio. ¿Quién es el testador? El testador o autor de la herencia es la persona que dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. ¿Qué significa intestado? Intestado es el término utilizado para referirse a una persona que murió sin dejar testamento. Suele decirse en la práctica murió intestado. Pues eso sería todo de mi parte. Pues como aprendizaje, pues es importante conocer todo este tipo de temas para así evitar conflictos, protección de los seres queridos, flexibilidad, cumplimiento legal. Pues en conclusión, un testamento bien redactado es una herramienta esencial para proteger los intereses de uno mismo y de sus seres queridos
y para asegurar una transferencia de patrimonio suave y ordenada. Muchas gracias.